Sábado y domingo se juegan los partidos de la famosa fase de reclasificación, el repechaje, la repesca. Esa instancia instituida durante la pandemia, cuando sí, algunos equipos vivían situaciones de emergencia económica. La Federación Mexicana de Fútbol para nada. En la pandemia lo que pasó con la federación fue que ganó menos lana de la que normalmente gana, que es mucha. La liga en general sigue siendo un negociazo, pero este negocio sí fue golpeado en esa etapa de la pandemia y decidieron los dirigentes crear esta fase, revivirla, aunque nunca se había producido en el fútbol mexicano una fase de reclasificación que incluyera a tantos equipos. Muchas veces fue ese repechaje del 7 al 10 lo jugaban para dejar a los 8 en cuartos de final. Nunca habían incluido a 12 equipos. Ahora, increíblemente, puedes terminar en 12º y meterte a esa instancia y seguir aspirando a cualquier cosa. En situaciones de emergencia, pero ahora que ya pasó esa emergencia, para nada piensan erradicarla. Es una instancia esta de los juegos de reclasificación que llegó para quedarse, porque ahí vieron el dinero los dirigentes y ya sabemos que eso es lo que principalmente, en la mayoría de los casos, los mueve. La búsqueda de la lana. A tal grado que ya habrá alguno que esté pensando en la posibilidad de por qué no de 12 lo ampliamos a 16 y así 16 de los 20, que es casi lo mismo, es de todos modos la mediocridad promovida, incentivada, y con 16 entonces sí ya te vas directamente a unos octavos de final, ida y vuelta, 1 contra 16, 2 contra 15 y así sucesivamente. Más partidos todavía de liguilla, más mediocridad promovida en la fase regular. Eso es obvio y es uno de los problemas del fútbol mexicano, que después repercute tarde o temprano a nivel de selección, a nivel del espectáculo futbolístico que en la propia liga se ofrece, aunque venimos ciertamente de un torneo cuya fase regular fue mucho mejor que la de torneos anteriores. Así se quedará esta fase de la reclasificación y ahora llegan a ella estos equipos del 5 al 12 en condiciones muy distintas para enfrentarse a un solo partido, eso sí, por lo menos con la ventaja que tiene el equipo que quedó mejor ubicado de jugar ese único partido en su cancha. Y para hablar de favoritos es mejor hacerlo a través de los números, de los porcentajes, de las probabilidades de avanzar, porque a ninguno lo puedes descartar para nada. Pero sí hay evidentemente algunos favoritos por pequeño margen o ampliamente favoritos. El primer caso, 5 contra 12, Tigres contra Necaxa en la cancha de los Tigres. Por supuesto que no puedes descartar al Necaxa, pero es claro favorito el equipo de Miguel Herrera a pesar de sus altibajos. Ahí podríamos hablar de un 70-30. Hay 70% de probabilidades de que avancen los Tigres. 30% de probabilidades de que lo haga el Necaxa. Un único partido. En caso de empate, se van directamente a los penales. Aquí no hay tiempos extra para nada. La otra serie, la que sigue, 6 contra 11. Toluca contra Bravos. Aquí tal vez el margen es mayor por el potencial toluqueño, por lo difícil que suele ser esa cancha de Toluca. Los Bravos creo que tuvieron mejor torneo que lo que dicen sus modestos números, varios partidos en los que merecieron más de lo que terminaron obteniendo. Sí, es un equipo mejor de lo que dicen esos números, pero muy lejano al poderío toluqueño. Aquí yo veo Toluca con un 75% de probabilidades de avanzar. Bravos, que para nada pueden ser descartados, 25%. ¿Qué quiere decir esto? Que de 100 veces que se enfrenten, 75 las gana el Toluca, que de cada 4 enfrentamientos entre ellos, en 3 va a pasar el Toluca, en 1 podría pasar el equipo de Bravos de Juárez, con la sorpresa que eso implicaría. Nos vamos después a una serie mucho más equilibrada. Aquí también es favorito el que terminó arriba, porque además tiene la ventaja de jugar en su cancha. El Cruz Azul en el Azteca recibirá al León. El León con un gran potencial, pero tal vez el equipo de los 18 competidores que más altibajos manifestó a lo largo del torneo. Es capaz de desplegar muy buen fútbol, pero lo hizo a cuentagotas. Y un Cruz Azul que cerró muy bien en cuanto a la obtención, la cosecha de
puntos, aunque evidentemente puede y debe jugar mucho mejor, pero aquí es un Cruz Azul que tomó Raúl Gutiérrez en el piso, humillado, destrozado, y ha ido recomponiéndolo, empezando con lo esencial, fortalecerlo en su trabajo defensivo, hacer que juegue un fútbol más equilibrado, y se espera que a partir de este repechaje y sobre todo en la liguilla, si es que avanza, desarrolle más ese potencial que tiene de 3/4 de cancha hacia el frente. Aquí el Cruz Azul es favorito, pero no por tanto margen. Yo pensaría que no llega al 60%, pensaría, no sé si en un 55 para Cruz Azul, 45 para León, o 60-40 si alguien lo prefiere, pero aquí ya el margen de favoritismo se reduce sustancialmente. Y llegamos al otro enfrentamiento, el más parejo de todos, no solo por la posición que los equipos ocuparon en la tabla, sino por lo que juegan y pueden jugar. Octavo contra noveno. Puebla, que recibe en la cancha del Estadio Cuauhtémoc a las Chivas. Unas Chivas que en el cierre no jugaron tan mal como lo dicen esas derrotas, esos descalabros, esa mala producción de puntos en ese cierre, en las últimas 3 o 4 jornadas. Incluso en ese lapso que fue lo más flojo de las Chivas en este torneo, bueno, después de un flojo arranque también, incluso en ese lapso hubo buen fútbol de este Guadalajara, que creo que cuando se acerca a su plenitud, sí es capaz de desplegar mejor fútbol que el Puebla. Por eso ahí yo lo veo mucho más parejo. 50-50 para que no digan muchos que le vas a uno o le vas al otro, pero si hay que inclinarse por algún equipo, yo en este caso sí apostaría por las Chivas como el único equipo que de visitante avanzaría. Claro, ya sabemos que a la mera hora sucede cualquier cosa. Los Bravos, que tienen el porcentaje más bajo de probabilidades, pueden hacer bueno ese 25% y eliminar al Toluca. Altamente improbable, pero por supuesto posible. Y en el Puebla Chivas, con más razón, es posible cualquier cosa. Y lo probable luce muy parejo. 50-50, 49-51 a favor de Chivas, o como cada quien lo quiera ver. Porque hay gente que no entiende esto de los porcentajes, de las probabilidades. Está el caso del América, por ejemplo. Claro que es el que mejor jugó en la fase regular. Es el principal favorito para ser campeón. Pero de eso apostar que va a ser campeón hay un riesgo tremendo, porque hay en este momento otros 11 competidores que aspiran a eso. Y ya a partir de los cuartos de final habrá otros 7. O sea, el América está entre los 8 finalistas. Si el porcentaje entre esos 8 fuera equilibrado, cada uno tendría el 12.5% de probabilidades de ser campeón. No es tan parejo el asunto, por supuesto. Varios se meterán con escasas probabilidades de ganar el título, pero las tienen, aunque sean escasas. En el caso del América, hablar de un 20% de probabilidades de ser campeón ya sería muy alto. Y más o menos por ahí anda el porcentaje de probabilidades del América para ser campeón, porque si al América le das 20, con el Monterrey tienes que pensar que tiene 15 o 16, el Pachuca por ahí, el Santos Laguna, los Tigres muy cerca, tienes que repartir ese 100% de probabilidades. Las del América no son arriba del 20, o sea, sí es el principal favorito, pero si la apuesta es, ¿eres o no campeón?, es un 20-80, por si a alguien le interesara apostar, que para nada lo recomiendo. Así funciona esto de los números. Más allá de lo centavera que resulta esta fase, lo importante será el fútbol que ahí veamos. Sí tiene su atractivo especial el jugarse todo en un solo partido. Veremos si responden los favoritos como tales y sobre todo si se ofrece ese buen fútbol que más o menos se ofreció en la fase regular y que nos permita esperar con optimismo la liguilla que inicia la siguiente semana.